chicos, bienvenidos. Mi nombre es Fabiola, catequista de la parroquia de San Rafael Arcángel, y es un gusto estar de nuevo con ustedes. Espero que estén muy bien de salud en compañía de toda su familia. En esta ocasión vengo a compartirles el resumen de la unidad 3. ¿Y por qué un resumen si en el libro no se encuentra? Bueno, porque estamos justo en el medio de nuestra historia de la salvación. Lo que hemos visto hasta ahorita en las unidades 1, 2 y 3 ha sido todo lo que se nos ha narrado en el Antiguo Testamento. Y para concluir, es necesario hacer un recuento de todo lo que hemos visto, sobre todo en esta última unidad. Y empezamos poniéndonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección para acabar. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Lo puedes sentir en este mismo instante, lo puedes sentir cerca de tu corazón. Te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. En esta unidad conocimos cómo Dios fue construyendo la historia de la salvación a partir de la fidelidad de hombres que respondieron confiadamente a su llamado, como ejemplos de fe y obediencia. Primero conocimos la historia de Abraham, el padre de la fe. Abraham fue un modelo de obediencia que nace de la fe en Dios, que escucha y le cree a Dios, actuando conforme lo pide, con la confianza en la verdad de su palabra. A Abraham, el patriarca, Dios le hizo grandes promesas y él confió plenamente en su palabra, siguiendo el camino que le indicaba. Por eso que lo conocemos como el padre de la fe. Después conocimos a José, un hombre de corazón noble, que fue capaz de elegir el perdón ante las situaciones de dolor e injusticia y la reconciliación, evitando la revancha y la venganza que corrompen el corazón. José era bisnieto de Abraham. Dios estaba presente en su corazón. Así José nos muestra cuál es el camino. Él entendió que el perdón puede transformarlo todo. Después de José conocimos a Moisés. La relación de amistad entre Dios y Moisés, a quien la Sagrada Escritura describe como su amigo, nos invita a vivir en confianza e intimidad con Dios. Moisés fue el gran libertador del pueblo de Israel. Conocimos a Samuel, el que escucha a Dios. Apenas un niño, y conocimos la docilidad de Samuel para escuchar y obedecer la voz de Dios.
a practicar una escucha atenta y constante de su palabra. Orientado por el sacerdote Elí, Samuel aprende a reconocer la voz de Dios y responder afirmativamente, convirtiéndose en un profeta de Dios. Escuchaba a Dios continuamente. Con Samuel aprendimos a saber escuchar, prestar atención a las personas y sus necesidades, tener disposición y apertura, evitar juicios, dejar hablar y comprometernos con el otro. Y sobre todo aprendimos a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Después conocimos a David, el elegido de Dios. Nos dimos cuenta que Dios no mira las apariencias, sino el corazón. El rey David pasó a la memoria del pueblo de Israel como un hombre según el corazón de Dios, compasivo, humilde, piadoso y atento a su voluntad. Fue elegido por Dios y ungido por Samuel. Aprendimos que la manera de elegir de Dios muchas veces contradice los criterios humanos. La fidelidad que David mostró hacia Dios y la predilección de Dios hacia él quedó sellada al prometerle que de su descendencia nacería un hijo que prolongaría su reinado para siempre. Se refería al Salvador, Jesús de Nazaret. La historia de David nos enseña que para Dios una persona no se mide por la fortaleza física, el poder, la popularidad, la experiencia, los títulos, el dinero. Dios elige a sus amigos y enviados por lo que encuentra de valioso en sus corazones: la nobleza, la fidelidad, la entrega, la sinceridad, la obediencia, la compasión, el arrepentimiento, la sabiduría y la escucha de su voz. Finalmente conocimos a Jeremías, un joven llamado por Dios. Jeremías, un chico que a temprana edad fue llamado por Dios. Su edad no fue impedimento para ser llamado por Dios y anunciar su palabra. Con Jeremías debemos sentirnos elegidos de Dios para ser sus profetas. Es considerado uno de los profetas mayores de la Sagrada Escritura, lo que indica que realizó una valiosa misión en el pueblo de Israel y que sus mensajes fueron de gran importancia. Al ser llamado por Dios, Jeremías sintió miedo, pero Dios fortaleció su confianza para que pudiera hacer frente a todas las dificultades. Antes de concluir del todo la unidad 3, nos hace falta conocer a un personaje más, un ejemplo de fidelidad: San Patricio de Irlanda. San Patricio es conocido como el apóstol de Irlanda, pues fue él quien evangelizó a los pueblos celtas que vivían en la isla en el siglo V. Patricio había nacido en Escocia, al norte de la isla de Bretaña. Su familia era cristiana, su padre era un soldado romano, y para ese momento una buena parte del Imperio Romano ya había acogido la fe de Cristo. Siendo un adolescente, Patricio fue raptado por unos piratas sajones, que lo vendieron a un pagano irlandés que tenía muchos esclavos. Patricio permaneció 6 años como esclavo en Irlanda. Mientras cuidaba las ovejas de su amo, adquirió la costumbre de orar, y se puso como meta orar 100 veces durante el día y otras 100 veces durante la noche. Un día escuchó una voz que le decía que se dirigiera a la costa del mar, donde lo esperaba un barco en el que podría escapar de su esclavitud, y así lo hizo. Patricio llegó a Francia, país en el que fue ordenado sacerdote. Una noche, Patricio escuchó las voces de muchísima gente que le suplicaban que les ayudara a salvar sus almas de la oscuridad. Entonces comprendió que eran las voces de los irlandeses. Durante su permanencia en Irlanda como esclavo, Patricio había aprendido a querer a los irlandeses, que eran gente noble y sencilla, y por eso quería con todo su corazón predicarles la fe de Jesucristo, puesto que Irlanda, a diferencia de Inglaterra, no había sido evangelizada aún. Después de un tiempo, Patricio consiguió ser nombrado obispo de Irlanda y se dirigió allí para iniciar su labor evangelizadora.
Cuando Patricio llegó a la isla de Irlanda, también conocida como Isla Esmeralda, el pueblo irlandés mantenía intactas las creencias de la antigua tradición celta, por lo que Patricio tuvo que esforzarse mucho en su lucha contra los druidas, antiguos sacerdotes de los celtas. La historia tradicional de Irlanda cuenta que para que las sencillas gentes del pueblo entendieran el misterio de la Santísima Trinidad, a Patricio se le ocurrió la idea de explicarles mostrándoles una hoja de trébol y diciéndoles que así como esas 3 hojitas formaban una sola hoja, asimismo las 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, formaban un solo Dios verdadero. Desde entonces San Patricio ha sido asociado a la figura del trébol. Pero la labor evangelizadora de Patricio no fue tan sencilla. Los druidas, que eran sus mayores opositores, veían con alarma que el pueblo se estaba convirtiendo masivamente al catolicismo. En varias ocasiones, los druidas trataron de matar a Patricio, pero siempre fallaban en sus intentos. San Patricio recorrió todo el país y fundó a lo largo de toda Irlanda muchas iglesias y abadías, en las que les enseñaba a escribir a los monjes. San Patricio murió el 17 de marzo del año 493. Años después, se empezó a conmemorar la vida del santo, que con el tiempo se convirtió en la fiesta nacional de Irlanda. Desde la época de San Patricio, Irlanda ha sido uno de los países más católicos de Europa, y cuando Inglaterra abandonó el catolicismo, Irlanda se mantuvo firme en la fe predicada por su apóstol. Un gran número de las iglesias y abadías de Irlanda deben su fundación a San Patricio, que recorrió todo el país predicando la fe de Cristo. Habiendo aprendido cómo ser dóciles y atentos al llamado de Dios, concluimos la unidad 3. No sin antes darle gracias al Espíritu Santo que nos ha guiado por este camino. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fe de Abraham, salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto